Hermanos, que Dios les bendiga. Este es el pastor Percy J. Riley de la ciudad de Los Ángeles, California, quien los saluda en esta hermosa tarde del día sábado. Y en esta hora vamos a continuar con nuestra serie refutando herejías unicitarias. Y vamos a desarrollar el tema, son los unicitarios hijos de Dios, de acuerdo a San Juan capítulo 1, verso 12. Vuelvo a repetir el tema, son los unicitarios hijos de Dios, de acuerdo a San Juan capítulo 1, verso 12. Y para eso vamos a leer la Biblia, que es la que realmente la que manda sobre estos versículos. Y vamos a leer el libro de San Juan capítulo 1 y vamos a leer varios versículos, aunque nos vamos a concentrar más en el verso número 12. Dice la palabra de Dios de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, hermanos amados. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos, fíjese bien lo que dice, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vuelvo a leer el verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, gloria a Dios, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Mejor dicho, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Vuelvo a leerlo de nuevo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Gloria a Dios. En el griego no se usa el artículo definido, él, antes de Dios. Por eso la traducción del Nuevo Mundo de los testigos de Jehová, mejor dicho, los falsos testigos de Jehová, dice: el Verbo era un Dios. Sin embargo, esta clase de oraciones en griego, dos sustantivos unidos por una flexión del verbo ser, normalmente colocan el artículo solo delante del sujeto de la oración sin tener en cuenta el orden de las palabras. Por lo tanto, se refiere a la traducción tradicional: el Verbo era Dios. Estos versículos podrían sugerir que todos se salvan, pero los versículos 5, 10 y 11 demuestran que no todos aceptan a Jesús. Por lo tanto, probablemente Juan quiso decir que la salvación está al alcance de todos a través de Jesús, no que se aplique en forma automática a todas las personas. Probablemente a lo suyo vino alude a primera instancia a los judíos, pero si estos rechazaron a quien afirmaba ser su Mesías, ¿por qué habrían de creer en él los demás? Debemos recordar que a lo largo del Antiguo Testamento, la mayor parte del pueblo judío
usualmente se rebelaba contra Dios. Sin embargo, siempre quedaba un remanente fiel, como sucedió en los días de Jesús y de los apóstoles. No siempre existe relación entre la veracidad de lo que se cree y la cantidad de personas que lo creen. Gloria a Dios. Estos versículos hermanos amados, echan por tierra todo intento de la iglesia unicitaria o de los solo Jesús y de otros cultos sectarios de despojar a Jesús de su divinidad. Además, estos versículos apuntan hacia la Trinidad, así como Jesús era el Verbo, Jesús era Dios y sigue siendo Dios. Y era con Dios, versículo 2, lo cual revela que la divinidad eterna está integrada por más de una persona. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hermanos amados, como bien dije anteriormente, el título de este breve video es ¿Son los unicitarios hijos de Dios? La respuesta clara, directa y sencilla, hermanos amados, para poder responder a la pregunta si los unicitarios son hijos de Dios. La pregunta de acuerdo a San Juan, respondiendo de acuerdo a San Juan capítulo 1, verso 12, es no. Sí, como ustedes me acaban de escuchar en este momento, los unicitarios no son hijos de Dios, de acuerdo a San Juan capítulo 1, verso 12. Déjenme leerlo de nuevo. Déjenme encontrarlo, ya se me perdió aquí. En San Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, fíjense bien, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo sé que algún pentecostal despistado, pentecostal despistado, trinitario, me va a decir, pero ellos sí creen en Jesús. Ellos creen que Jesús es Dios. Primero, es verdad. Ellos dicen creer en Jesús. Es lo que ellos dicen. Pero cuando usted analiza la doctrina unicitaria y estudia realmente a profundidad, hermano amado, hermano evangélico, le hablo a los evangélicos. Cuando usted estudia realmente la doctrina unicitaria con respecto a la persona de Jesús, a quien Jesús es y lo que la Biblia enseña sobre Jesús, el Jesús bíblico, usted se da de cuenta que ese Jesús unicitario no es el mismo Jesús de San Juan capítulo 1, verso 12. Porque para los unicitarios, Jesús, hermanos amados, el verbo encarnado, el verbo del que habla San Juan capítulo 1, verso 1, hermanos amados, ese verbo, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese verbo que habla San Juan capítulo 1, verso 1, hermano amado, para los unicitarios, es un pensamiento de Dios. Es el pensamiento, un plan, en pocas palabras, despojan, destruyen, por así decirlo, a la persona de Jesús. Destruyen, hermanos amados, la segunda persona de la Trinidad. Es lo que la Biblia enseña. Entonces, el verso 12 del capítulo 1 de San Juan no puede ser aplicado ni es aplicable para un unicitario que dice creer en Jesús, porque el Jesús que ellos enseñan, el Jesús que ellos predican, no es el mismo Jesús de la Biblia. Es un Jesús inventado, es un Jesús creado por su falsa doctrina, es un Jesús, hermanos amados, que no murió en la cruz del Calvario, porque es un Jesús inexistente. No es el mismo Cristo al que nosotros predicamos, estimado hermano evangélico. No. Tú puedes decir, pero ellos dicen creer en Jesús. Sí, pero ya lo dije.
Analice la doctrina trinitaria basada en la Biblia y analice la doctrina unicitaria, hermano amado, y usted se va a dar de cuenta que ese Jesús que los unicitarios enseñan y predican no es el Jesús que murió en la cruz del Calvario. Hace unos días atrás hice un video sobre el Jesús Transformers, que creen los unicitarios. No sé si ustedes habrán visto la película de los Transformers. Los Transformers son unos robots, según la película esta, que vinieron del espacio y tenían la capacidad de poderse transformar. Se transformaban en aviones, se transformaban en carros, en camiones, se transformaban en motocicletas. Y ese es el mismo Jesús para los unicitarios que ellos creen. Para ellos, Jesús es un transformer. Para ellos Jesús, hermanos amados, no es el verbo de Dios. Para ellos el verbo de Dios es un pensamiento, un plan, una idea de Dios. ¿Sí? Para ellos, hermanos amados, Jesús se transformó y se manifestó en el Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, según ellos, Jesús se transformó en el Hijo. Y ahora Jesús se transformó en el Espíritu Santo. En pocas palabras, para los unicitarios, Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. Eso totalmente contradice la enseñanza de la Biblia. Por lo tanto, para ir finalizando, ¿son los unicitarios hijos de Dios? La respuesta totalmente, categóricamente es no. No son cristianos. Lamentablemente, muchos evangélicos los llaman cristianos, los llaman hermanos, los llaman hijos de Dios, pero no lo son. Si un evangélico llama a un unicitario hermano en Cristo y lo llama hijo de Dios, nada más demuestra que no sabe Biblia, que es ignorante de las Escrituras y que no sabe doctrina cristiana y que necesita, lamentablemente, decirlo de esta manera, necesita dejar su ignorancia bíblica, leer la Biblia, estudiar la Biblia y estudiar, hermano amado, lo que la Biblia enseña sobre la Trinidad. Muchos trinitarios no se confrontan con los unicitarios porque no conocen su doctrina. Y como no conocen su doctrina, muchos unicitarios los engañan. Por eso, hermanos amados, hay algunos que han dejado la sana doctrina y se han ido a doctrinas heréticas como la de los unicitarios. Por esto, hermanos amados, les digo con este versículo bíblico, para que una persona realmente sea hijo de Dios, necesita creer en el Jesús de la Biblia, en el Jesús que la Biblia enseña, no en un Jesús creado por los unicitarios, no un Jesús transformer, no un Jesús, hermano amado, que puede transformarse. No, nosotros necesitamos creer en el Jesús bíblico, en el Jesús que murió 2000 años atrás, en el Jesús que se encarnó, en el Jesús del que habla San Juan capítulo 1, verso 1 al 12. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Hermanos, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Hasta luego.